Tenés que ser parte del cambio, de ese cambio que querés ver en el Paraguay. Bueno, hoy tenemos con nosotros acá en Rompecabezas nuevamente al ingeniero Fabián Cáceres, un capo de todo lo que significa Itaipú, el sistema eléctrico, ingeniero electricista, una eminencia, máster, todo lo que nosotros necesitamos de formación que tenga una persona y de calidad personal tenemos acá con nosotros. Entonces, antes que nada, bienvenido Fabián y muchas gracias por estar nuevamente por aquí. Muchas gracias, Pedro, el placer es mío y te retribuyo de esos conceptos. Para mí también sos un profesional de lo más capaz que tuvo el sector público. Me tocó trabajar contigo en diversos ámbitos, en la ANDE, en el Instituto de Previsión Social, y he visto tu capacidad y todo lo que lograste, así que para mí también es todo un honor estar contigo hoy. Bueno, muchas gracias Fabián. Dentro de este rompecabezas que estamos haciendo del sector energético y un tanto más de Itaipú, se habla mucho del anexo C. Entonces nos gustaría que vos nos ilustres así didácticamente con esa tu calidad docente que tanto sirvió al Paraguay en los momentos más difíciles, de manera tal que nos expliques en qué consiste, por qué tenemos desavenencias con el Brasil y qué está en juego de acá en adelante. Bueno, mira Pedro, voy a tratar de hacer entonces un resumen rápido. Veamos, el Tratado de Itaipú es un documento que tiene 25 artículos y 3 anexos, los famosos anexos A, B y C. El A están los órganos de administración de la entidad, el anexo B, la descripción de las instalaciones civiles electromecánicas del emprendimiento, y el C, la prestación y las bases financieras del servicio de electricidad. Todo esto con el tiempo, desde el año 1973 que se firmó o se acordó entre ambos países, con el tiempo fue sufriendo algunas adaptaciones a través de de notas reversales que fueron aprobadas por los dos gobiernos y bueno, fueron ajustándose. El único anexo que en algún lugar define que tiene que ser revisado es el anexo C, que lo componen 6 partes, donde tiene definiciones y otras, entre ellas ingresos, que es más importante, y un punto específico que es la revisión, ¿verdad? Voy a ir avanzando en los puntos que creo que son importantes de mencionar. En la parte del artículo 6, la revisión dice que las disposiciones del presente anexo serán revisadas después de transcurrido un plazo de 50 años a partir de entrada en rigor del tratado. El tratado se firmó en el año 1973 y entró en vigencia ya por agosto. Si bien dice que debe ser revisado, hay que tener en cuenta que esto tiene que finalmente ser acordado entre ambos países. Claro. O sea, no podemos imponer, ni ellos no nos pueden imponer. Quiere decir que tiene que haber una negociación, quiere decir que tiene que haber una nota reversal, que tiene que ser aprobado por los dos, primero por los parlamentos, ratificado por los gobiernos. Y eso te puede llevar tiempo, con viento a favor, un año y medio, con viento en contra, no se acuerdan nunca. O sea que, si bien el tratado dice, te da esta posibilidad, eso no significa que eso se logre. O sea que tiene que haber un trabajo de altas partes, especialmente de las cancillerías, un trabajo muy, muy importante. O sea, discúlpame Fabián, el actual anexo C fue de hecho firmado por los dos gobiernos de turno y ratificado eso por ambos congresos. Así mismo. Por lo tanto, para cambiar eso, tiene que tener al menos ese circuito. La revisión, la aprobación de los ejecutivos y luego la ratificación de eso dentro de ambos congresos. Así mismo, y las cancillerías tienen que elevar un documento que se llama nota reversal, que son notas idénticas en ambos idiomas, y ese es el documento que se tiene que elevar a los congresos, ¿verdad? O sea, así como está hoy en día, es imposible pensar que vamos a tener un anexo C nuevo en pocos meses. Es imposible porque no existe ni borrador de nota reversal, entonces digamos que estamos todavía en foca cero, ¿verdad? Okay. Bueno, los productos principales del anexo C son las regalías y la tarifa. Eso es lo que más nos interesa de todo lo que rodea el anexo C.
Y a modo de ejemplo, utilicé unos valores que en el año 2019 fueron las compensaciones que recibió el gobierno paraguayo. ¿Y por qué usé el 2019? Porque esos los datos, fue un año donde fue muy bueno estos ingresos, porque está muy relacionada también a la producción de electricidad, y fue el último año que se tuvo una producción importante. Y en aquel entonces, en concepto de royalties, Paraguay recibió 271 millones de dólares. Por compensación, por cesión de energía, por vender esa energía que no utilizamos, 295, y la ANDE recibió 44. O sea, aproximadamente 611.5 millones de dólares recibió el Paraguay. Y veamos un poquito cómo se dividen estos conceptos. La ANDE recibe dos conceptos, que eso está en el anexo C. Utilidad del capital, que es en virtud del capital que invirtió tanto la ANDE, en aquel entonces la Electrobras, entonces se le da una utilidad. Y el resarcimiento por cargo administrativo, que es los gastos que la ANDE incurre para poder supervisionar y administrar la parte que le corresponde como dueño condómino de Itaipú. El Estado paraguayo recibe royalties en razón de la utilización del potencial hidráulico del río Paraná. Y todo esto tiene una formulita de una cantidad de dólares por cada unidad de energía que se produce. Entonces el Estado paraguayo recibió 271 en total. Ahora veamos de dónde sale el costo unitario del servicio de electricidad de Itaipú. Eso sale de la formulita, ¿verdad? La tarifa es igual al costo total del servicio de electricidad de un año en dólares, se divide por la potencia en kilowatt, ¿verdad? 12 meses, y eso te da la tarifa que viene a ser en dólares por kilovatio mes. La cantidad de energía sale de esta definición, ¿verdad? La potencia mensual disponible para contratación son 14 máquinas de 700 megavatios cada una, 2 quedan en reserva para mantenimiento, después está la reserva operativa y la potencia de consumo propio al final tesora 12.135.000 kilovatios. El costo del servicio de electricidad, el ingreso tiene que ser igual al egreso. Itaipú es una empresa sin lucro, sin fines de lucro. Todo lo que ingresa tiene que ser para cubrir sus gastos. En el año 2021, esto utilizo porque son los datos que dispongo, el costo total del servicio de electricidad está en el orden de los 3.291 millones de dólares, y podemos mirar allí así rápidamente que el peso mayor de esta suma se debía a las cargas financieras y amortización de préstamos, que representaba el 62% en ese entonces, ¿verdad? Y los demás está ahí, las regalías que tienen que pagarse en el anexo C, los gastos de explotación, que son los gastos para el mantenimiento y operación de la central, y allí también se incluyen los gastos que se utilizan para fondos sociales, que eso fue aprobado ya por el año 2003. Entonces allí se incluyen estos gastos. Y después saldo de la cuenta de explotación, porque como es sin fines de lucro, si sobra o si falta, eso pasa para el ejercicio anterior. Y la sumatoria da ese monto. Bueno, entonces ese monto dividido por la cantidad de energía por 12 meses, para aquel entonces daba 22.6 dólares el kilovatio mes para el año 2021. Al variar las cargas financieras del año 2021 al 2022, disminuyó en 600 millones de dólares aproximadamente. Y del año 22 al 23, con respecto al 21, prácticamente 2.000 millones de dólares desaparecen. Entonces, al variar y al ir disminuyendo esta cantidad de energía, evidentemente la tarifa directamente entra en la fórmula tarifa, y eso puede hacer que la tarifa naturalmente vaya bajando si hacemos la interpretación irrestricta del anexo C. O sea que aplicando la tarifa conforme el anexo C vigente, la tarifa tiene que bajar. ¿Qué es lo que Paraguay pretendía para el año 2022? La propuesta de Paraguay era mantener esa tarifa de 2021 en 22.6 dólares el kilovatio mes y distribuir el equivalente a la disminución en partes iguales. O sea, 300 millones para Brasil, 300 millones para
para Paraguay. Evidentemente, mirando del lado brasilero, no les convendría, porque como ellos consumen el 85% de toda la generación de energía, evidentemente pagarían 85% de ese monto. Entonces ellos lo que querían realmente era que esa tarifa baje por varias razones. Hay una cuestión política también, pero voy a hablar un poquito más de lo que es el interés de Paraguay. Paraguay quiere lograr mayores ingresos para el Estado y la ANDE, que son esos beneficios que ya había mencionado. Y los beneficios que están atados al anexo C son 3. Los royalties por el uso del río Paraná, la utilidad del capital y el resarcimiento por el cargo administrativo y supervisión. La cesión de energía, que es la energía que llega a Brasil, que nosotros no consumimos, nosotros tenemos derecho a consumir el 50% de todo lo que genera Itaipú. Como nosotros apenas consumimos el 30% de lo que nos corresponde y el 15% del total, entonces eso se le cede a Brasil, eso es por tratado, y Brasil le paga una compensación que Paraguay recibe. Entonces, Paraguay tiene interés en aumentar todos estos beneficios, pero estos 3 primeros son los que están relacionados al anexo C. También a Paraguay le interesaría tener la venta libre de la energía no utilizada, que tendría que ser ya acordado en otros artículos del tratado, lograr que Itaipú financie infraestructura y futuras fuentes de generación. Este es un tema, Pedro, que vos solés hablar mucho, ¿verdad? Solés hablar muchísimo sobre este tema, solés decir de que no podemos hipotecar el futuro de nuestros jóvenes haciendo una mala negociación, y eso significa lograr nuevas fuentes, ¿verdad? Mayores fuentes, o sea, no mayores, sino fuentes que vayan sustituyendo esto que nosotros aprovechamos y tuvimos la gracia de poder disponer, ¿verdad? Pero dentro de poco tiempo esto ya no va a haber. Brasil tiene... Sí. Vamos a ir a un corte, Fabián. Sí. Entonces, para cerrar esta primera tanda, por decir así, nosotros podemos decir, Itaipú, el tratado, prevé como lucro, vamos a decir así, solamente lo que dice de utilidades de capital que está previsto. No está previsto un lucro nuevo, vamos a decir así. Entonces, esa es una de las cosas que hay que pensar. Sí. Y por otro lado, nosotros como país nos conviene la tesis de que 2 propietarios llega un momento que pagan toda su deuda y que el beneficio tiene que ser mitad y mitad. Así mismo. Y sin embargo, Brasil dice no, el beneficio tendría que ser de parte del que más compra. Y bueno, la coyuntura y la situación donde ellos tienen una mayor participación en la energía que produce Itaipú, claro, les da ese beneficio. Así es. Y bueno, vamos a ir a un corte breve y volvemos.